Hola, muy buenas tardes. Soy David Vera Becerra, traumatólogo de la Clínica Ricardo Palma. El día de hoy vamos a conversar sobre pinzamiento de cadera y su tratamiento. Primero vamos a definir qué es el pinzamiento de cadera, qué es esta enfermedad de la cadera. Para explicarle y definir vamos a- a ver esta maqueta. La cadera entendemos que está conformada por dos huesos, uno que es el acetábulo y el otro que es el fémur, la parte proximal, la parte de arriba del fémur. Estos dos huesos se articulan, tienen su contacto mediante cartílago en esta zona, tanto en el acetábulo como en el fémur. Entonces, eh, ¿qué es el pinzamiento de cadera? Pinzamiento de cadera es la patología de cadera caracterizada por el contacto anómalo y precoz entre la cabeza del fémur y el acetábulo, debido a un defecto o deformidad de la anatomía normal, bien puede ser del fémur, del acetábulo o puede ser de ambos. Entonces, el pinzamiento de cadera también se conoce como pinzamiento de cadera, pinzamiento femoroacetabular o choque femoroacetabular. Entonces, ¿en qué consiste? Pueden ser de dos tipos. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, pueden ser de dos tipos. El pinzamiento tipo CAM o tipo leva, así se llama, CAM o leva, es la deformidad que con mayor frecuencia afecta a la zona anterior o superior, o en ambas zonas, antero-superior, del fémur proximal. Más o menos en esta zona, ¿no? Ubicada en esta zona de aquí. Y el otro tipo de pinzamiento es el tipo pincer o pinzamiento acetabular, en el cual consta de un sobrecrecimiento en esta zona de aquí, en el techo del acetábulo, ¿no? Vemos la articulación ahí formada y pues la deformidad estaría localizada en esta zona, que puede ser anterior, superior, posterior o mixtas, ¿no? Y tenemos el tipo de pinzamiento en el cual se unen los dos tipos de deformidad y pues causan esta enfermedad, ¿no? Un contacto anómalo entre los dos huesos, no articular, un contacto no articular entre los dos huesos, y de una forma precoz quiere decir que en un rango articular que no es el normal, sino es antes de llegar al rango articular normal. Nosotros tenemos un rango de flexión de cadera, este movimiento, así, ¿no? El movimiento que usamos, por ejemplo, a sentarse, de 120 a 145 es lo normal. Entonces, si se pinza antes y causa dolor, pues a eso llamamos pinzamiento de cadera. Generalmente, ¿por qué siempre señalamos aquí en este fémur la zona anterior y superior? Porque esa es la deformidad que causa la enfermedad, el dolor. Por el movimiento que en el ser humano se caracteriza por hacer flexiones hacia el lado, hacia la parte anterior del cuerpo, no hacia la parte posterior, ¿no? Al sentarse, al correr, hacemos el movimiento de la cadera hacia anterior. Y más las rotaciones o acercamientos o alejamientos de la cadera. Entonces tenemos esos tres tipos de pinzamiento. Son los tres, el pinzamiento del fémur, el pinzamiento del acetábulo o mixto. Entonces, ¿cómo se presenta, cómo es el cuadro clínico de un pinzamiento de cadera? El cuadro clínico es el dolor. El dolor que puede ser dolor en la ingle, localizada en la ingle, en la cadera, en la región lateral del muslo, ¿no? Con cualquiera de estas referencias el paciente acude al médico, ¿no? El dolor o dificultad en esas zonas para ponerse los calcetines o zapatos, ¿no? Para hacer la flexión de la cadera. Uno hace la flexión de la cadera al amarrarse los calcetines, perdón, o los zapatos, y pues siente esa molestia. Puede sentir el dolor al estar sentado durante largos periodos de tiempo o en sillas muy profundas, ¿no? Que hagan
que la cadera se flexione al sentarse, se flexione y hasta se hiperflexione, ¿no? Pase los rangos normales. Entonces, cuando ocasionan este pinzamiento, este tipo de movimientos causa dolor y pues el paciente siente esa incomodidad, ese dolor. Muy importante está la cuarta línea, que nos refiere la sensación de rigidez o de dolor al hacer actividades deportivas. Es muy frecuente en pacientes que comienzan a hacer un deporte y pues inician este dolor y no les calma, o les calma momentáneamente con analgésicos. Entonces inician el deporte, inician el dolor localizado en esta zona, y pues ellos sienten la sensación, que no pueden o que no rinden de la misma forma, o que sienten se traba el desarrollo del deporte, ¿no? Se traba el progreso del deporte. Y pues cuando va avanzando este pinzamiento, este choque cíclico entre los dos huesos, el paciente refiere ya un dolor que no le permite hacer el deporte. Entonces, esos son los síntomas que presentan el pinzamiento de cadera. Entonces ya nosotros, para completar el cuadro clínico, tenemos que hacer un examen físico y tomarle los exámenes correspondientes. El examen físico, dentro de todos los movimientos que nosotros practicamos en el consultorio con el paciente, este es el más importante, el que ven en la radiografía, que se puede hacer de esta forma en la primera figura de cúbito lateral, o sea, de costado, con el paciente acostado de lado, o de cúbito dorsal, con el paciente mirando hacia el techo. Tenemos que reproducir este movimiento del cual estamos hablando, ¿no? Una flexión de cadera y una rotación interna. Ese es el principal signo del pinzamiento de cadera. Cuando hacemos este movimiento, causa dolor, el paciente refiere dolor y pues reproducimos el pinzamiento. Cuando ya tenemos ese cuadro clínico, hacemos los análisis respectivos. Como podemos ver en las diapositivas, hay la figura del lado izquierdo es una radiografía de pelvis. Se toman unas 3 o 4 incidencias, o sea, 3 o 4 radiografías de la pelvis en diferentes formas. Y el del lado derecho es una toma de resonancia magnética. ¿Para qué tomamos estos exámenes? Las radiografías las tomamos para evidenciar la deformidad. Como nosotros podemos ver ahí en la primera figura, de las dos caderas, la cadera del lado derecho del paciente, vemos que tiene un cuello normal, un cuello del fémur con las curvas normales, y quisiera que por favor vean la parte de la misma zona en el lado izquierdo de la cadera. En el lado izquierdo de la cadera hay una elevación, una masa que ha salido en la zona entre la cabeza y el cuello, ¿no? Una protrusión ósea. Entonces, este exceso de hueso, al movimiento de la flexión de cadera, hace que los dos huesos choquen, causen dolor y lesionen las estructuras, porque no solamente hay hueso en la cadera, también tenemos dos tejidos blandos muy importantes, que son el cartílago y el labrum acetabular. Entonces, estos dos tejidos, que lo vamos a ver más detalle en un minuto, los podemos evidenciar en la resonancia, y es por eso que se les indica la resonancia, para valorar qué más ha hecho de daño este pinzamiento y qué es para prepararnos también a darle el tratamiento al paciente. Entonces son estos exámenes. También se le puede tomar una tomografía para valorar tridimensionalmente el daño y pues estar más preparado, planificar más el tratamiento. Esta diapositiva muestra los diferentes ángulos que nosotros medimos en las radiografías, incluso en las resonancias también hacemos mediciones, la cual nos permiten caracterizar, digamos, ubicar bien el tipo de deformidad y qué patología tiene la cadera, qué es lo que está causando el dolor. Son varios ángulos, no todos se toman en todos los pacientes, hay que ver la sospecha de qué etiología
En este caso de pinzamiento fémuro-acetabular tenemos que medir unos ángulos en el cuello del fémur para ver la deformidad, la excrescencia ósea, y en el techo del acetábulo para ver qué tanto sale, qué tanto cubre el acetábulo. Entonces, ya vimos qué es el pinzamiento de la cadera, el pinzamiento fémoro-acetabular. Vimos qué tipos de pinzamiento hay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evoluciona? ¿Qué es lo que pasa si este pinzamiento no se trata? El pinzamiento de cadera, si no se trata, este movimiento cíclico de la cadera va a ocasionar daños en el tejido del labrum y el cartílago articular. Y esto se traduce en artrosis de cadera. Vamos a explicarlo aquí. Les voy a explicar acá con más detalle este daño. Tenemos a esta cadera, esta maqueta de cadera, y pues el daño cíclico ya conversamos que es así, ¿no? En movimientos de flexión y de rotaciones, ¿no? Movimientos de flexión y rotaciones se hace daño es como a esta articulación ponerle una traba, un cuerpo extraño, ¿no? Que puede ser localizado aquí. Entonces este cuerpo extraño va a ser el pinzamiento, y viceversa si es que está aquí el cuerpo extraño, digamos, ¿no? La excrescencia ósea, el sobrecrecimiento. Entonces, al hacer este daño va a ser con los ciclos de movimiento e intensidad, ¿no? Que puede exigir un deporte, por ejemplo, fútbol o carrera, va a ser el daño de las estructuras blandas, que es lo más importante. Entonces, esta parte vamos a ver en esta zona, el acetábulo, la zona interna, para explicarle qué es el cartílago y qué es el labrum. El cartílago está forrando esta superficie como una herradura, y pues al movimiento del fémur se lesiona. Primero se pone blando, luego se hacen surcos y luego se desprende el cartílago, dejando al hueso del acetábulo expuesto. Y en la zona de alrededor de del borde de la cadera encontramos al labrum, que es como tiene la consistencia de un material de caucho. A nivel de tejido es un fibrocartílago, pero es como un seguro de la cadera, que le permite a la cadera tener estabilidad y tener un movimiento libre sin fricción. Entonces, este sello articular llamado labrum, al movimiento cíclico también se lesiona. Se desgarra el labrum, se desgarra el sello de la cadera, y pues al perder el sello también causa dolor. Se desgarra, se puede, tras veces repetidas de traumatismo, se puede calcificar, se puede endurecer, y pues eso causa dolor. Y si se sigue el daño, pues ya eso evoluciona en artrosis, se friccionan los huesos, los tejidos ya sin cartílago, causa dolor, y pues hasta cierto punto la evolución de la artrosis, como ya sabemos, hasta a una anquilosis, ¿no? Puede evolucionar una artrosis de cadera, que es el contacto sin movimiento ya de la cadera, ¿no? Una soldadura de la cadera, la anquilosis de cadera. Entonces, volvemos a lo del pinzamiento. Esa es la evolución de esta patología de la cadera. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esta patología? El tratamiento es la artroscopía de cadera. En esta radiografía quiero que vean la evolución de un pinzamiento de cadera. Fíjense en la cadera izquierda del paciente, ya no se ve el espacio articular. La cabeza del fémur está pegada prácticamente al acetábulo. Esto limita demasiado el movimiento. A veces ya el paciente pues camina dando los pasos muy cortos, porque esta cadera no se mueve y camina prácticamente solo con las rodillas. ¿Cuál es el tratamiento ya para esta artrosis? Es la prótesis de cadera, ¿no? La artroplastía de cadera. ¿Cómo se ve en la radiografía de la derecha? La radiografía de la derecha ya la
la artrosis fue tratada con una prótesis. Quiero que vean y presten atención en esta radiografía, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la primera, en la radiografía de la izquierda, podemos ver que la cadera derecha está siguiendo el camino de la cadera izquierda. En la cadera derecha tiene un pinzamiento, tiene una deformidad en la cabeza del fémur, es como una joroba. Fíjense, el extremo superior de la cabeza del fémur tiene como una joroba, una excrescencia ósea, y en la parte de abajo tiene la curva normal. Debería estar arriba, la forma debería ser como la de abajo, ¿no? Una curva. Sin embargo, vemos ahí como una joroba. Y en la parte de arriba del acetábulo vemos un techo acetabular con, digamos, con filo, en forma de pico, lo cual hace, pues, esta cadera, se hace el diagnóstico de un pinzamiento mixto. Entonces, es interesante ver cómo evoluciona este pinzamiento. En el mismo paciente ha evolucionado a artrosis, ¿no? En su lado izquierdo. Entonces, ¿qué es la artroscopía de cadera? ¿En qué consiste? La artroscopía de cadera es una técnica quirúrgica, es una forma de cirugía de mínima invasión, indicada para el tratamiento de las afecciones de la cadera. Consiste en realizar 2 o 3 incisiones de 1 a 2 centímetros cada una. Son incisiones pequeñas en las cuales vamos a utilizarlas para introducir instrumental. Para introducir puede ser una cámara, una limadora, un cauterio que sirve para coagular vasos. Se coloca este instrumental y pues se trata de reparar a lo máximo los daños y las deformidades de las que estamos hablando. Esta es la posición del paciente, es un detalle técnico de la cirugía. Vemos al paciente boca arriba, los cirujanos al lado de la lesión, y fíjense un detalle de unos rayos X del arco en C. El arco en C es una máquina que nos permite tomar rayos X mientras operamos, y esa cama, en la fotografía real del lado derecho vemos que es una mesa especial, hace una tracción de los miembros inferiores para poder la cadera hacerle una separación y poder entrar y visualizar mejor los detalles de los daños hechos, ¿no? Y poder hacer el tratamiento. Se hacen estas incisiones de la cadera, se entra a través de la cápsula articular, que es una envoltura natural de la cadera muy fuerte y que tenemos el máximo cuidado cuando hacemos estas cirugías, porque no podemos lesionar o dejar lesionar esta cápsula, sino reparar. Hacemos un corte de esta cápsula y comenzamos a visualizar el daño, diagnosticamos ya lo que previamente habíamos planificado y comenzamos a hacer el tratamiento. Como ya vimos los tipos de pinzamientos, vamos a brevemente hablar sobre el tratamiento de cada uno, de los dos pinzamientos, ¿no? Del CAM, del tipo del femoral o CAM, del pincer o acetabular, y el mixto, ¿no? El mixto se hace ambas cosas, ¿no? El tratamiento. Se tratan ambas cosas, ambos lados. Entonces, en el pinzamiento tipo CAM, en el pinzamiento femoral, se hace una corrección ósea, se utiliza una lima que he traído por aquí. Hemos grabado un pequeño video para mostrarle, en el cual vamos a ver el tratamiento de las dos deformidades. Ahí estamos corrigiendo el tipo pincer, ¿sí? Es el tipo pincer. Arriba en el acetábulo esta lima gira a través de una máquina, y luego de corregir el pincer vamos a corregir el fémur. Esa zona superior, anterior del fémur, la corregimos, le hacemos una lima, ¿no? De todo. Limamos todo con este pequeño instrumental. Es muy pequeño, pero se ve amplificado y nos permite tener bastante cuidado, bastante precisión para hacer esa corrección.
Eso es lo que se hace en el tipo CAM. En el tipo pincel, como quiero mostrarle estas diapositivas, estas radiografías, para ver que ya, como hemos hablado un poco profundo del tema, ya podrían entenderlas. Entonces vemos dos radiografías, una a la izquierda y una a la derecha. Del lado izquierdo, el paciente tiene dos prominencias, dos excrescencias óseas en el fémur. Estamos hablando del pinzamiento tipo CAM. Y pues el tratamiento es corregirlas. Entonces entramos, vean cómo las dos radiografías circulares, que son fotos del arco en C, son imágenes del arco que usamos para tomar rayos X en la cirugía, nos ubicamos mediante estas radiografías con nuestro instrumental y corregimos. Vemos en la parte de arriba del círculo de arriba cómo está la prominencia ósea señalada con una aguja, y en la parte de abajo cómo ya está corregida, ¿no? Como ya está limada. Eso va a permitir al paciente no solamente calmar el dolor, sino detener este ciclo de movimientos de desgaste de la cadera. Y en la parte de la derecha, en la radiografía, en la final, podemos ver cómo se ha corregido la cadera derecha del paciente, ¿no? Cómo se ha hecho esta corrección. Entonces, en eso consta el tratamiento del fémur. Y el tratamiento del acetábulo básicamente es lo mismo, con el detalle de la reparación del techo acetabular, del labrum y del cartílago, ¿no? Hay que tratar los daños colaterales de este pinzamiento. Entonces vemos en las dos radiografías cuadradas de abajo, las pequeñas, cómo el acetábulo, la parte del techo, tiene un pico, tiene una excrescencia ósea. Entonces esta protuberancia tenemos que corregirla, y al igual que en la parte femoral, nos guiamos con el arco en C, con las radiografías intraoperatorias, y pues con ese instrumental que le acabo de mostrar hacemos la corrección. Luego de hacer esta corrección hay que evaluar el labrum, el sello articular, y pues hacerle el tratamiento del labrum y del cartílago. Entonces esto más se hace en el tratamiento del acetábulo. En la figura de la izquierda vemos que hemos puesto unas suturas que están en el sello articular del acetábulo, y le hemos anclado al hueso, al acetábulo. Le hemos anclado con unas suturas especiales que vienen con unos adheridos a unos tornillos, o las podemos anudar a unos tornillos, los cuales entran en el acetábulo. Entonces ya se ve corregida el sello articular. Tenemos que verificar que quede la cadera lo más parecido a como estaba la anatomía antes del traumatismo cíclico, ¿no? del movimiento, del pinzamiento de la cadera. En la fotografía del lado derecho es una toma intraoperatoria de cómo hacemos unas microperforaciones. Se llama microperforaciones, también puede ser micro taladros, en los cuales hacemos huequitos en la parte del acetábulo de esta forma. Hacemos orificios en el techo, en la zona de más movimiento y más apoyo de la cadera, ¿no? Hacemos orificios aquí, en esta zona. ¿Sí? Acá se ve mejor. Bien, entonces hacemos orificios en esta zona, orificios de 2 a 4 milímetros, que nos van a permitir de la médula ósea del hueso ilíaco. Ahí se producen todas las médulas óseas de los huesos, producimos sangre y tenemos a las células madres. Entonces, si le hacemos unos orificios de 2 a 4 milímetros de profundidad, van a salir estas células madres en la zona del daño articular. Lamentablemente no se puede producir un cartílago nuevo, pero se produce una cicatriz de cartílago. Se produce una cicatriz de cartílago que al paciente le va a calmar el dolor y le va a detener o retrasar este desgaste articular. Entonces, en eso consta el tratamiento de esta patología. Espero hayan entendido, y pues hay muchas preguntas que aclarar. Lo vamos a hacer en estos momentos. Esperamos que escriban sus preguntas.
Y pues quiero invitarlos a los pacientes que tengan estas molestias o parecidas para ir, vamos a examinarlos al consultorio, hacerles sus pruebas y pues los invito a la clínica Ricardo Palma, al Instituto de Ortopedia y Traumatología, para hacer los exámenes correspondientes. Muy bien, entonces la primera pregunta dice: ¿el pinzamiento de cadera es peligroso? El pinzamiento de cadera es peligroso siempre y cuando el paciente use su cadera de una forma de alto rendimiento, un deporte exigente. Hay pacientes que tienen esas deformidades y no llegan a sufrir esa artrosis, no llegan a sufrir el pinzamiento. ¿Por qué? Porque no le exigen a la cadera. Entonces, en estos pacientes no se les indica tratamiento. Probablemente les cause dolor algún movimiento, pues que calme con medicamentos y suficiente con eso, pero si el paciente practica un deporte y desea practicarlo, o es un deportista de alto rendimiento, pues sí está indicada la artroscopía, y en esos casos sí es peligroso, porque los pacientes que tienen esta patología y no realizan el deporte, no realizan el esfuerzo, el movimiento cíclico, pues van a desarrollar enfermedad, o van a desarrollar una artrosis mínima, que tampoco requiera tratamiento quirúrgico, ¿no? Una artroplastía. Pero en los pacientes que sí usan la cadera sí usan las caderas para hacer deporte, sí es peligroso, porque puede terminar en una artrosis temprana y se le indica esta corrección mediante artroscopía. Segunda pregunta: ¿hay alguna posibilidad de que esta condición sea hereditaria? Lamentablemente no tenemos esos estudios al momento, porque no tenemos la causa muy clara. Se ha sabido que las fracturas en niños del deslizamiento de la cabeza, que causan un dolor por una época, el paciente a veces ni van a la consulta, o pueden ir a la consulta y se les da un tratamiento respectivo, cause esta deformidad. Se está hablando de eso. Se está hablando también, en el caso de la deformidad del acetábulo, que esta espina, la espina anteroinferior del ilíaco, hay a ocasiones en que se fractura y se desplaza o consolida muy abajo y hace esa sobrecobertura, ese pico de exceso en el acetábulo, y pues eso no es hereditario, es traumático, pero hay ocasiones en que no se sabe de dónde vino esa deformidad. Entonces, esa pregunta no está, la verdad, muy clara. La respuesta no está todavía en investigación. Es un tema muy difícil de investigar cuando tenemos que ver al paciente antes de la enfermedad, porque nadie, ni el paciente, lo sospecha, ¿no? Entonces es una interrogante que aún está abierta. Tercera pregunta: ¿la operación es segura? ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? Esta cirugía, al ser de mínima invasión, es una cirugía que presenta pocas complicaciones. Sin embargo, si las hay complicaciones son poco frecuentes, pero al traccionar la mesa, al traccionar los miembros inferiores al paciente, a veces, cuando dura mucho esta tracción, puede quedar una lesión del nervio pudendo, que es un nervio que da sensibilidad a la zona genital. En el caso del hombre, a la erección del pene. Entonces es una lesión transitoria, pero es muy infrecuente, es poco frecuente. Generalmente se le advierte al paciente, pero es rara. Se ha descrito también inestabilidad, aumento de ese dolor por lesión de la cápsula articular. Entonces esos son básicamente dos riesgos que son muy raros, son poco frecuentes, y pues convierte esta cirugía en una cirugía de bajo riesgo de complicaciones. Pero siempre hay que advertirla y conversar de ellas, por si pueden pasar.
ya que en realidad ninguna cirugía tiene una garantía, ¿no? Nadie le puede ofrecer al paciente en ninguna parte del mundo una garantía. Pero sí se habla de las bajas complicaciones que presenta esta cirugía. Al ser también al no cortar, al no invadir tanto la cadera, pues hay menos riesgos de infección, de sangrado, menos dolor postoperatorio, el alta es más pronta, es más rápida. Generalmente estas cirugías son ambulatorias o de hospitalización un día. Cuarta pregunta, ¿puede estar asociada a una necrosis femoral? No, son dos temas distintos. La necrosis femoral, la cabeza del fémur se hace, se colapsa, se contrae, se deshace prácticamente, y pues los daños secundarios pueden parecerse con los que hace un pinzamiento, pero no son lo mismo, son patologías totalmente distintas y no están asociadas. Otra pregunta, ¿el dolor es como la ciática y puede ser por trabajo de mucho tiempo sentado o tienen un origen de pruebas, qué pruebas se tienen que hacer? Ah, ya, son dos preguntas, ¿no? Dice, ¿el dolor es como la ciática? Y si es que qué pruebas tienen que hacerse para el diagnóstico, para saber realmente qué es. Muy buena pregunta, porque no lo conversamos, pero esta patología, este pinzamiento de cadera, tiene su diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Es el descarte de otras patologías que se expresan de la misma forma o parecida. Uno de ellos es el dolor tipo ciático, la radiculopatía lumbar, las hernias discales, el dolor tipo neurológico, que da una hernia lumbar. Es muy parecido. Se hacen pruebas tanto físicas para saber que no es. Por ejemplo, la más conocida es la prueba de la LESEC, en la cual levantamos el miembro y si pues hay un dolor tipo, se reproduce el dolor, con eso se define para el diagnóstico de neuropatía, de nervio ciático, y pues se aleja del dolor de cadera. Y pues hacemos siempre el movimiento de la flexión, de la rotación interna que comentamos al inicio, y pues eso nos orienta más al dolor tipo de cadera. Se da en los deportes, el de cadera, dolor tipo por el pinzamiento de cadera se da en deportistas, no necesariamente el de nervio ciático, la neuropatía del ciático se da en los deportistas. Y pues los exámenes complementarios lo muestran claro, ¿no? Le indicamos al paciente una resonancia y podemos ver que tiene ahí su discopatía, su lesión de nervio ciático, y pues en caso de la cadera, la lesión del acetábulo o del fémur, ¿no? Buenas tardes, doctor Vera. ¿Esta enfermedad se puede asociar con alguna enfermedad de los huesos tipo artritis, reumatismo? Sufro de fibromialgia. ¿Puede afectar con el transcurso de los años? Tengo 56 años y de antemano muchísimas gracias por la respuesta y ayuda, muy amable. Ya, muy bien. Si el pinzamiento de cadera se asocia con artritis reumatoide, no necesariamente. Pueden ser dos. Esta patología se ha descrito en el 15% de todos los pacientes. Hay estudios el más conocido es de Framingham, lo pueden buscar en internet, en el cual se describe el 15% de pacientes que no tienen dolor, se les toma una radiografía y se les ha hallado esta patología. Entonces, es una patología muy aparte. La artritis reumatoide es una enfermedad sistemática de todo el cuerpo. Es una enfermedad autoinmune que se ataca a sí mismo, se ataca a las articulaciones. Pero si se unen las dos, sí puede causar mucho problema. Pero no tienen nada que ver, no tienen en su forma de atacar al cuerpo, no están relacionadas. Ninguna deriva a la otra. Pero perdóname, la anterior. También dice la señora que sufre fibromialgia.
Bueno, la fibromialgia y la artritis reumatoide sí pueden hacer una artrosis temprana, porque hacen daño al tejido cartilaginoso directamente, no necesariamente con la deformidad. Entonces sí hay que evaluarlo, hay que tomar sus radiografías, verificar los movimientos de la cadera, cómo andan, y pues diagnosticar si es una artrosis. Ya el tratamiento no se indica la artroscopía para una artrosis. Listo, siguiente. Buenas tardes, soy operada de deformidad pincer de cadera en agosto del año pasado. Según el doctor, tengo en las dos debido a un dolor lumbar fuerte. Actualmente estoy bien, sin embargo no quisiera operarme la otra. Generalmente es muy frecuente las deformidades en ambos lados, y en este tipo de deformidades sí talla el tema genético, pero bueno, la pregunta es, ¿qué hago para si me opero la otra? O qué. Bueno, entonces, si su actividad es intensa, si usted practica un deporte de alto rendimiento, si es atleta o simplemente quiere practicar ese deporte por el resto de su vida, sí le recomiendo operarse la otra, hacerse la corrección, porque va a mejorar la vida de esa cadera. Esa cadera, teóricamente, si usted no se opera, podría en 20 años ya ser una artrosis severa y requerir una prótesis. Pero si hacemos esta corrección antes, podría ser o no necesitar esa prótesis, o necesitarla, pero no en 20, sino en 40 o 50 años, ¿no? Retrasar el desgaste articular. Entonces sí es necesario creo hacerse los exámenes y pues la cirugía correspondiente en ese caso. ¿Esta operación va más para hombres o para mujeres? ¿Hay una edad recomendable para esa operación? Es indiferente lo del sexo, pero sí en mujeres es un poquito alta la frecuencia, o es mayor la frecuencia de laxitud articular, y hay que tener mucho cuidado con eso. Para la corrección, la cirugía es técnicamente más exigente. Ese es el detalle. No es que vaya más para hombres o para mujeres, simplemente para mujeres hay que examinar la laxitud articular. En hombres también se puede presentar, pero es más frecuente en mujeres. Y la edad recomendable, repito, con el tema funcional. Si tiene una exigencia o un trabajo o un deporte que le va a exigir hacer las flexiones de cadera, estar sentado mucho tiempo, competencias, si la edad recomendable es lo antes posible, incluso antes de cuando recién se estaba iniciando esta técnica quirúrgica, se indicaba una edad para no hacerla. O sea, se indicaba menos de 50 años para tratamiento de este pinzamiento. ¿Por qué? Porque después de esa edad ya el pinzamiento avanzado ha deteriorado mucho los tejidos, y pues no se indica. Esa indicación, entre comillas, antigua, tiene solamente la vigencia del sentido común de no indicar esta cirugía en pacientes con un daño ya avanzado. En pacientes con daño ya avanzado, el tratamiento es una prótesis de cadera. Hay que hacerle un reemplazo de toda la cadera. No tratar de repararlo, porque no ayuda. Puede ayudar unos meses con el dolor, pero después va a volver, y por eso ya no se indica. Entonces la edad recomendable es en el momento del diagnóstico, ver si es que el paciente requiere esa cadera con una buena función, y pues si es así, si la requiere, operarse cuanto antes. No de emergencia, para nada es una emergencia, para nada es una urgencia. Hay que planificarlo bien y programarse bien la cirugía. Buenas tardes, doctor, gracias por su exposición. Mi cadera, cuando me siento al levantar, no me permite levantar con facilidad y duele con terapia. Duele. Con terapia ha calmado poco, pero el dolor sigue. Bueno,
Creo que esta pregunta está expresando un síntoma de pinzamiento de cadera. Dice que le duele al ponerse de pie y calma con la terapia, pero sigue el dolor. Entonces, esto sí es un síntoma, es un típico síntoma de pinzamiento de cadera. Hay que hacerle los exámenes correspondientes a usted y pues si tiene, repito, si tiene una función de la cadera exigente, pues hay que corregirlo en caso hallemos el daño, el defecto de la cadera, ¿no? De la deformidad. Siguiente. Este tratamiento se usa para necrosis avascular. Sí, el tratamiento de la artroscopía de la cadera se puede usar en necrosis avascular si es que la necrosis está ubicada en una zona en la cual al tener acceso con estos instrumentos podemos corregirla, podemos liberar esa necrosis. La necrosis avascular de la cabeza del fémur tiene varios tratamientos. Se puede hacer una tunelización, una perforación en el cuello y llegar a la zona de necrosis para que le llegue sangre a esas zonas y ya detener esa necrosis. Se puede ayudar a hacer esta tunelización con la artroscopía, confirmando en dónde estamos. O sea, ¿sirve de ayuda la artroscopía? Sí. No es muy antiguo, digamos, el uso de esta técnica en esta enfermedad. Es reciente. Se han publicado estudios recientes y pequeños que sirve. Pero sí se usa. La necrosis avascular es otro tema y pues hay muchas cosas que hacer. También se hacen cirugías abiertas. Ya cuando está muy avanzada hay que colocarle una prótesis de cadera, un reemplazo articular. Siguiente. Para un pinzamiento de cadera, ¿es necesario operar o se puede tratar con terapia física? Muy buena pregunta. El tratamiento conservador o no quirúrgico del pinzamiento de la cadera sí se puede dar y pues se intenta, si el pinzamiento es pequeño, se intenta hacer un reforzamiento de músculos y hacerle controles radiográficos. Si no empeora el dolor, no aumenta, si le permite hacer el deporte, pues el tratamiento ya está completo, ¿no? Y hacerle controles. Sí se puede y sí van bien, pero si el pinzamiento es muy exagerado, como las radiografías que vimos en la presentación, es muy difícil que se logre con terapia física. El defecto es mecánico, el daño es mecánico y por lo tanto el tratamiento es físico, es mecánico, ¿no? Hay que corregir esa deformidad. Doctor, ¿y una operación abierta, osteoplastia, es igual al procedimiento? ¿Y cómo es su rehabilitación? ¿En cuánto tiempo vuelve a caminar? Ya, muy bien. Es que la osteoplastia es otro... cuando estos defectos son muy grandes, se practica una cirugía abierta, pero ya se está dejando de usar cada vez menos ese tratamiento porque tiene menos complicaciones la artroscopía. ¿Puedes regresar? No, la siguiente. La siguiente. Ya. La rehabilitación. Depende del daño, depende de la cirugía. Si el daño es muy intenso, muy extenso y hemos tenido que hacer mucha reparación, muchas suturas, se indica el apoyo parcial, caminar con muletas o incluso movilizarse en silla de ruedas un tiempo, pueden ser 3 a 4 semanas, ¿no? Un mes. Pero si el daño es leve o moderado, se indica 2 o 3 semanas con muletas, se puede caminar y pues la terapia física la puede iniciar en el posoperatorio a los días, ¿no? A los días o a la semana. Siguiente. ¿Se puede una artrosis con pinzamiento? Se puede... ¿Este tratamiento sirve para artrosis por desgaste de cartílago? Ya es una buena pregunta. Estábamos hablando un poco acerca de eso, sobre la artroscopía en artrosis. No ha demostrado buenos resultados. Calma el dolor porque hacemos reparaciones en
en la cadera y le podemos colocar antiinflamatorios directos, tipo corticoides, triamcinolona, varios tipos. Podemos ayudar, pero no se soluciona y el dolor se describe que regresa rápido, no dura mucho tiempo la calma. Entonces el paciente puede quedar con unas expectativas altas, pues puede quedar insatisfecho, ¿no? Entonces no se recomienda este tratamiento de artroscopía para una artrosis. Se puede, si el daño del cartílago es muy intenso y es muy ubicado, muy localizado, por ejemplo, si es en una zona, digamos, de 1 centímetro cuadrado o 2, sí se puede tratar. Pero generalmente las artrosis ya, toda la cadera está lesionada, no hay cartílago, entonces no tenemos mucho que hacer y no se indica. Actualmente no está indicada la artroscopía en una artrosis de cadera. Esa es una muy buena pregunta y pues es bueno que los pacientes entiendan eso, porque a veces vienen con la expectativa de una cirugía de bajo rango de complicaciones y quieren que se les haga para su artrosis, pero no está indicado. Siguiente, en un deporte de calistenia después de ser operado, ¿en cuánto tiempo puede continuar su deporte? La reinserción en los deportes. Muy buena pregunta. La reinserción a los deportes también va a depender del daño. Si el daño no es muy intenso, si no ha sido mucha la reparación que se ha hecho en esa cadera, el paciente puede regresar al deporte después de 2 o 3 meses. Si es mucho la reparación, después de 2 o 3 meses hace rehabilitación y al 6º mes o 9º mes se reinserta al deporte, ¿no? de alta competencia, ¿no? Un deporte intenso. Buenas noches, saludos desde Argentina. Tuve una caída en moto, lo cual me ocasionó un esguince de tobillo, pero se me dificulta incorporarme al estar sentada y me causa mucho dolor inguinal en ambos lados. Eso podría ser pensamiento. Gracias. Ya bueno, usted dice que ha sufrido una caída de moto y bueno, me imagino el esguince de tobillo ya debe estar solucionado. Si después de esta caída presenta el dolor en la zona inguinal, sí es posible un pinzamiento que usted haya tenido el pinzamiento de la cadera y al momento de hacer una hiperflexión en este accidente ha podido romper ese sello del labrum, romper cartílago, puede haber sacado incluso cartílago del techo. Sí está muy probable la patología. Yo creo que sí debería hacerse los exámenes correspondientes para hacer el diagnóstico. Y pues si hay un daño que hay que reparar, si es muy grande hay que repararse, y si es muy pequeño, pues esperar a que se repare solo. El cuerpo se repara solo la mayoría de veces. Última pregunta. ¿Esta operación siempre tiene un reemplazo de cadera? ¿No solo consiste en limar? ¿Puede detallar y si se puede aplicar a niños? Ya, a ver. Siempre se hace un reemplazo de la cadera, o sea, siempre termina en prótesis las artroscopías de cadera. Es una muy buena pregunta. De hecho, en los estudios, en los trabajos de investigación que realizamos nosotros, tomamos esta referencia del reemplazo articular como un fracaso. O sea, si la artroscopía, le hemos hecho al paciente una artroscopía de cadera y al año, a los 2 años, ¿no? Al menos de 5 años hacemos un reemplazo articular, es un fracaso de la artroscopía. Le hemos ayudado probablemente al paciente con más tiempo sin dolor, pero se considera académicamente como un fracaso. Entonces el objetivo es primero hacer un diagnóstico temprano, y lo segundo, hacer una correcta corrección. Con un diagnóstico temprano y una correcta corrección, la artrosis se va a retrasar tanto que hasta probablemente no requiera una prótesis, o la requiera después, pero no tan pronto, sino estamos hablando de 30 o 40 años después, ¿no? Pero sí suele pasar. A veces al paciente no lo logramos, o el paciente no logra ir temprano, ya llega un poco avanzada la lesión de la cadera y pues tenemos que ponerle una prótesis pronto, ¿no? Ayudamos algo con la artroscopía, pero le ponemos una prótesis pronto.
Em, pues retroceder un segundo porque solamente falta un poquito. No solo consiste en limar. Hay muchos detalles técnicos. Yo traje esto para mostrarle que es lo más frecuente. Se lima, se hacen suturas, em, se hacen perforaciones en el cartílago, como conversamos. Y pues básicamente esa técnica consiste en hacer esas correcciones, ¿no? Son pequeñas, pero ayudan bastante a la longevidad de la cadera. Para cerrar, dice, se aplica a niños. No a niños porque hay que esperar el cierre del cartílago, hay que esperar el desarrollo total o que alcancen digamos, lo máximo de crecimiento. Pero si el niño es deportista, si está iniciándose en un deporte, y sí podemos corregirlo. Sin el objetivo de operar niños cuando hay que hacerlo es que no lesionar los cartílagos de crecimiento para no alterar el crecimiento del hueso. Entonces, o si es muy necesario, si está muy deforme esa cadera, ese fémur, corregimos esa cadera sin lesionar el cartílago del niño. O lo otro es esperar hasta que crezca, coja una edad ósea adulta y pues ya iniciar la cirugía, ¿no? Pero sí se puede, sí está indicado. Bueno, quiero agradecerles a todos, el equipo de la Clínica Ricardo Palma, por permitirme comunicar estos mensajes, y pues a toda la audiencia por hacer las preguntas, por interesarse el tema, y los invito a las consultas si es que en caso tengan molestias parecidas. Soy David Vera, traumatólogo de la Clínica Ricardo Palma. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.